Daño respiraba yo el aire de Italia. Sin embargo, desbella mi juicio esta primavera nórdica, con sus campiñas que dora la flor de marzo. El estornino que canta sobre el álamo terciopelado. Los cuervos. Un rato de historias. Bienvenidas y bienvenidos chismosos de la historia a este primer capítulo de Un rato de historia, su podcast favorito de historia. Sírvanse su vinito, cafecito, té o lo que quieran para disfrutar del tema que nos compete el día de hoy. Bueno, así que prepárense para que Monse y yo les platiquemos sobre la vida cotidiana en México durante la pandemia de influenza española de 1918. Hey, bienvenidos. Para este capítulo nos inspiramos en la situación actual que tanto ha cambiado nuestras vidas. Sí, la pandemia de COVID-19. Y aunque la vastísima información sobre esto nos traiga súper abrumados, vamos a dar un salto al pasado y asomarnos a la vida cotidiana de las personas que vivieron una de las pandemias más devastadoras para la humanidad. Sin duda, la pandemia ha cambiado toda nuestra vida cotidiana, desde la manera de ir al súper, trabajar, hasta la de enamorarnos. Pero, ¿habrá pasado algo similar en 1918 con la gripe española? Pues sí, para contextualizarlos un poco, la pandemia de influenza de 1918 a 1920, mejor conocida como gripe española, fue causada por el virus de influenza H1N1. Se calcula que mató entre 40 y 50 millones de personas alrededor del mundo, siendo considerada como la peor pandemia que azotó a la humanidad en el siglo XX. El lugar específico donde se originó es meramente desconocido, pero lo que sí se sabe es que se llama así porque en España, que fue un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, se dio el espacio en los medios de comunicación para dar a conocer esta enfermedad e ir informando sobre la misma, a diferencia de los países que se encontraban inmersos en la guerra y decidían omitir o ocultar esta nueva preocupación para la población, pues ya con las noticias que emanaban de la guerra eran más que suficientes. Los primeros casos de esta enfermedad se registraron en Estados Unidos en marzo de 1918. Los síntomas que presentaban eran cansancio extremo, fiebre alta, respiración dificultosa, afectación en los pulmones reflejada en tos tendiente a convertirse en bronquitis o neumonía. Tanto las características de la enfermedad como las fechas, como lo fue marzo, son muy similares a nuestra pandemia. ¿No lo creen? Pero se preguntarán, ¿cómo fue que comenzó a propagarse esta enfermedad? Pues las mismas condiciones de la Primera Guerra Mundial fueron las que propiciaron la llegada de la enfermedad a América. Con el desplazamiento de las tropas estadounidenses a Europa y de regreso era cuestión de tiempo para que la enfermedad comenzara a propagarse por todo el continente. ¿Cuándo llegó a México y en qué contexto histórico? En octubre de 1918, la enfermedad llegó a México. A este virus se le llegó a conocer como peste roja, pues por las heridas que causaba en los pulmones, las personas sangraban por la boca y la nariz. Los primeros brotes se dieron al norte del país, pues era la frontera con Estados Unidos, y se fue propagando por todo el territorio, siendo los barcos y ferrocarriles los principales medios de transporte de la enfermedad, ya que por medio de ellos se desplazaban la mayoría de la gente y era el medio por el cual los extranjeros llegaban a México. En 1918, cuando la enfermedad llegó al país, nos encontrábamos en las últimas etapas de la Revolución Mexicana. El año anterior, 1917, se acababa de promulgar la Constitución que nos rige hasta hoy en día, y en la cual se trataron de consensuar las luchas de los distintos revolucionarios, traduciéndolos a políticas públicas. Venustiano Carranza era quien se encontraba al mando del país en ese momento, mientras que las facciones de Villa y Zapata seguían movilizándose desde sus frentes para defender sus causas, lo que nos hace darnos cuenta que en realidad la búsqueda del consenso y la paz aún estaba lejos. La pobreza, miseria y hambruna era un común denominador para gran parte de la población, que en su mayoría seguía siendo rural y analfabeta. Las consecuencias morales de la violencia de la revolución eran muy recientes y aún no acababan de formarse.
En estos años hubo una violencia creciente por parte de las facciones federalistas y revolucionarias para llegar al fin a la paz, aunque esto requiriera aniquilar a sus oponentes por completo. A pesar de todo el contexto caótico en el país, la llegada de la enfermedad fue un factor que trató de ser controlado de manera general por medio del Consejo de Salubridad, que fue producto de la Constitución del 17, que decretaba que la salud pública dependía del Poder Ejecutivo. Para poder contener la propagación de la enfermedad, se trató de hacer un cordón sanitario que evitara que las personas del norte se desplazaran a otras partes, pero con la situación revolucionaria, eso fue imposible, pues las personas que conformaban las facciones se movían mucho por todo el territorio mexicano. Otro de los principales problemas para poder enfrentar la pandemia en ese momento fue la gran insalubridad que se vivía, especialmente en los improvisados campamentos de las fuerzas revolucionarias. Para solucionar este asunto se pusieron medidas que generalmente se anunciaban en los diarios para mantener la salubridad en lugares públicos y también se recalcaba la importancia de la higiene personal. Algunas de las medidas que se impusieron para mitigar los contagios fueron evitar lugares con mucha concurrencia y mal ventilados, sofocar la tos y los estornudos con un pañuelo, no saludar de beso ni de mano, hacer ejercicio mínimo 3 horas a la semana, bañarse con agua y jabón, alimentarse bien y sobre todo mantener una buena salud bucal. Se preguntarán, ¿qué habrá sido del uso de las mascarillas? ¿Existían o cómo se utilizaban? Pues en realidad sí existían, pero no se usaban de la misma manera que en la actualidad, ya que su uso no era de manera obligatoria. Más bien una que otra persona llegaba a colocarse una de estas mascarillas, pero más que nada por la influencia de las noticias de las medidas que se tomaban en el extranjero. Las medidas que se tomaron para atacar esta enfermedad en algunos lugares variaban. Por ejemplo, en algunos lugares fueron más estrictos con las medidas de sanidad, como lo fue Sinaloa, donde la falta de aislamiento de una persona que presentara síntomas parecidos a la influenza era castigada con una multa que iba de los 5 a los 500 pesos o con un arresto. Como dato curioso, en la Ciudad de México, con el fin de mantener y mejorar la sanidad, se instalaron baños en la Expresión de Belén para personas desaseadas. Así como se querían mantener las calles limpias, la higiene personal comenzó a tomar mucha importancia. Así es que si ahora pasas días sin bañarte, en esos tiempos te hubieran llevado a asear a la Expresión de Belén. Para los espacios públicos se hizo una campaña para promocionar la higiene escrupulosa que ayudara a mitigar la pandemia. Cada vecino se tenía que hacer cargo de regar y barrer todos los días el pedazo de acera correspondiente a su casa, e incluso se llegaron a hacer comités de visita a las casas para vigilar que se cumplieran las normas higienistas dentro y fuera de las mismas. No barrer sin haber regado antes era otra de las medidas, para evitar que así se levantara el polvo. Desinfectar los lugares como pulquerías, escuelas, teatros y cines, después de que la gente acudiera, entre otras cosas. Los barrenderos de la ciudad fungieron un papel muy importante en la tarea de desinfección e higiene, y se fueron formando nuevas cuadrillas de los mismos para mantener la higiene en la vía pública. Fueron algo así como los héroes de esa época. De la misma manera, como medida preventiva para los contagios, se dictaminó cerrar lugares de diversión nocturna como cantinas y pulquerías a las 7 de la tarde, y los teatros y cines a las 11 de la noche. De la misma manera, algunas escuelas suspendieron las actividades por los meses que duró la pandemia. En realidad, cada estado y municipio hacía lo que podía para acatar las medidas de salubridad. En algunos se llegó a pedir que los bomberos lavaran las calles o que prestaran su equipo para hacerlo. Otras medidas implementadas fueron la creación de una campaña para regular la interacción en espacios públicos, donde prácticas como los besos y dar la mano se comenzaban a considerar como un peligro para la salud. Ahora sabemos que efectivamente son un factor importante para la cantidad de contagios de una enfermedad, pero en ese momento mucho tenía que ver la idea moralista de la sociedad que se mezclaba con las nuevas ideas higienistas. Un ejemplo es que en noviembre de 1918, el higienista Máximo Silva dijo para El Universal:
En todas las épocas, en todas las sociedades y en circunstancias todas, la práctica del beso debe ser considerada como esencialmente antihigiénica. Trae consigo multitud de peligros para la salubridad, sobre todo en momentos como los actuales, en que una epidemia formidable amenaza destruir nuestras vidas. Este debate higienista por el beso se intensificó en la Ciudad de México en los años 20, donde se llegó a prohibir el beso en espacios públicos e incluso a multar. Pero de este tema hablaremos en otro capítulo. Como en la actualidad, no faltaron los remedios caseros y algunos menjurjes, hechos por boticarios para curar y prevenir la enfermedad. En algunas partes del país se aconsejó que se tomara tequila, aguardiente o limón para prevenir la enfermedad. Incluso llegaron a existir anuncios sobre abrigos que te aseguraban no contraer la influenza, argumentando que si te protegías del frío, te protegías de la influenza. En una nota que tenía de título ¿Cómo se cura la influenza?, aparte de informar sobre la mortalidad de la enfermedad y algunos datos sobre la importancia de la higiene en espacios públicos y personales, se daban fórmulas de líquidos que se podían utilizar para desinfectar, con la advertencia de que podían llegar a ser altamente tóxicos, e incluso se daba el curioso remedio de los doctores mexicanos Monjarás, que decía así: tómese 10 gotas de esencia de canela y disuélvase en una cucharadita cafetera llena de alcohol e inmediatamente viértase en un vaso conteniendo agua endulzada. Esta solución debe tomarse una vez al día. Vaya remedio, ¿no? Quizás asemeja a alguno de la actualidad. Pero en fin, según la nota, la efectividad de esta fórmula se había comprobado para mejorar y prevenir la influenza en los pacientes de los doctores. Además, era algo que estaba al alcance de los recursos monetarios de la mayoría de la población. Los boticarios, junto con las publicidades, presentaban como mágicos los remedios. Mucha gente recurrió a estos, pues la población con la capacidad económica de acceder a un médico era realmente baja. Salía más barato intentar protegerse y salvarse de las pandemias tomando limón y comprando aspirinas laxativas de aproximadamente unos 70 centavos que pagarle a un médico que te recetaría cosas mucho más caras, y a esto sumado el costo de la consulta. Recuerden, chismosos de la historia, que los organismos federales y estatales de salud gratuitos no se terminarían de definir y organizar hasta los años 50. De la misma manera, las notas que salían en los diarios contribuían a la difusión de ese tipo de remedios, en los que tal vez se depositaba la esperanza de la población ante tantas desgracias, así como podían llegar a ser confundidos con información verdadera, por la manera en la que eran representadas las notas. A un lado de las notas, que informaban las disposiciones de la Junta de Salubridad, se ponían los anuncios de los jarabes o pastillas, realizadas con componentes venidos desde China, o incluso las famosísimas pastillas alemanas del Dr. Sieg, que juraban ser un remedio súper efectivo. Incluso llegaron a haber casos en donde los periódicos anunciaban la necesidad de aislamiento, junto con anuncios para funciones de teatro, cines y la llegada del circo, para que tú y tu familia asistieran. Parecía contradictorio y un poco difícil de creer, pero así era. Inclusive las funciones de teatro eran de 7 u 8 de la noche y había una afluencia significativa. Con este panorama y los carentes medicamentos, las denuncias hacia los médicos y boticarios era algo muy común en esos tiempos. Incluso se notaba que se les culpaba a ellos, igual a la Junta de Salubridad, o mal llamada insalubridad, como se le ponía en los diarios, por la ineficacia para enfrentar a la pandemia. Estos eran castigados por la opinión pública, comunicada en los medios, los médicos por no contar con recursos para salvar a las personas, y los boticarios por su actitud deshonesta y sobre todo aprovechada ante la situación. Otro chismecito interesante es que en la primera plana del periódico El Pueblo del 18 de noviembre de 1918 se leía: "El bandolero Villa se ha perdido. Según informes fidedignos, Arango cayó gravemente enfermo de influenza". Así es, chismosos. Villa era considerado como un bandolero por el grupo que se encontraba en el poder en ese momento.
Y asimismo se informó cuando Zapata contrajo la influenza el 18 de noviembre del mismo año, con el encabezado: "El feroz Emiliano Zapata está al borde del sepulcro". Y en esta nota se confirmaban los rumores sobre su padecimiento. ¿Cómo ven, chismosos? ¿Cómo les quedó el ojo con ese chismecito interesante que nos contó Vianney acerca del bandolero Villa y el feroz Emiliano Zapata? Les aseguro que no se lo sabían. Pero, ¿qué pasó después con las medidas de higiene? Pues, a pesar de todas las medidas que se trataron de implementar y el hincapié que se hizo sobre la higiene, no fue posible contener los contagios o cambiar la situación de la población. En los periódicos se denunció, durante los meses que duró la enfermedad en el país, la poca salubridad de las calles con montones de basura, que se incrementó cuando los cadáveres ya no tenían lugar en los panteones para ser enterrados, y entre las alternativas a depósitos se crearon los depósitos al aire libre, que en realidad era poner cadáveres en cajas o tapados con alguna tela en la calle. ¿Cómo ven? Tampoco se podían usar las máquinas de barrer, porque no había calles pavimentadas, así que se optó por hacer más cuadrillas de barrenderos para mantener las ciudades más limpias. El drenaje representó otro punto de insalubridad, pues en muchos lugares no había o se encontraban al aire libre. Imagínense los olores que emanaban en las calles. Verdaderamente impresionantes. Además, en varios estados ya había una epidemia de tifo o viruela. Realmente no sabías que te podía matar más rápido en esa época. Si alguna disputa entre bandos revolucionarios, la influenza, la tifo, la viruela o el hambre. Realmente era devastadora la situación. Después de aproximadamente 3 meses, los contagios y las muertes se fueron acabando en el país, relativamente poco tiempo, pero esto dejó a su paso una gran devastación en la población y un ambiente de incertidumbre hacia la vida. Al parecer, la pandemia de influenza española llegó en uno de los peores momentos para poder enfrentarla, en donde la población tuvo que buscar esperanzas y remedios por su propia cuenta y en donde los encontrara, a pesar de que hubo personas que se quisieron aprovechar de la situación para obtener su propio beneficio. Pero es lo menos que se podría esperar después de los años de guerra, el contexto de guerra y en medio de un ambiente en disputa tan lejano a la paz. También sirvió como recordatorio importante sobre la urgente necesidad de la organización del país para poder enfrentar este tipo de situaciones y una apertura hacia la modernización de la salud pública y los hábitos de higiene de la población. Respiraba yo el aire de Italia. Sin embargo, les veía a mi juicio esta primavera nórdica, con sus campiñas que doble rato manso. Y bueno, con esto concluimos todos los chismecitos históricos que les teníamos acerca de la pandemia. ¿Cómo les quedó el ojo con estos chismecitos? Muy ad hoc al tiempo de hoy, ¿no? Cuéntenos, ¿se sabían uno que otro? ¿Ninguno? Bueno, y como ven, la pandemia de 1918 se parece a la actual, está peor, estamos mejor, ¿qué opinan? La reflexión del día: qué bueno que ahora podemos estar sin bañarnos, sin que nos lleven a asear. Recuerden usar cubrebocas, cuídense mucho, síganos en nuestras redes, coméntenos algún chismecito que les gustaría saber y sigan viajando al pasado.